Hola a todos, mi nombre es Matías Muñoz Espinosa y este es un nuevo video hecho para elementalcode.net, en el cual seguimos con el curso de Ruby. Este es el video número 8. Bueno, en este video vamos a ver los arreglos o arrays. Entonces, ¿qué es un arreglo o array? Es una zona de almacenamiento continuo que consta de filas y o columnas. También consta de uno o más índices para acceder a los elementos dentro del array. Entonces, si ejecutamos el IRB, el intérprete interactivo Ruby, vamos a hacer un array. Entonces le vamos a llamar A, que va a ser igual a un arreglo. Voy a hacer un arreglo cualquiera. Y si vemos esto, A, ¿de qué tipo es? Es de tipo array. En Ruby no se hace una distinción entre arrays numéricos o array de string o array de booleanos. Simplemente son arrays. Por ejemplo, si nosotros añadiéramos acá otro elemento, por ejemplo hola, esto es de tipo array, pero lo vamos a dejar sin este elemento por el momento. Vamos a dejar así. También nosotros podemos hacer array de letras, array de booleanos, array de float y etc. No hay problemas con eso, pero en este caso lo vamos a hacer con array de números. Ahora, para acceder al primer elemento de mi arreglo, al elemento 1, nosotros decimos arreglo 0. Porque en la mayoría de los lenguajes de programación, los elementos de un arreglo empiezan, o sea, los índices de los elementos del arreglo empiezan por 0, después el 1, este sería el 1, este el 2, el 3, el 4 y el 5. Y así. Y si nosotros quisiéramos acceder al segundo elemento, entonces le decimos 1. Y así accedemos al segundo elemento. También nosotros podemos acceder al último elemento de nuestro arreglo con el -1 y accedemos al 3. Movemos, acá estaba el 0, el -1, entonces sería el 3. Y si quisiéramos acceder al penúltimo elemento, le decimos -2 y accedemos al penúltimo elemento, que era el 0, que está acá. Y si nosotros quisiéramos agregar un elemento al arreglo, le decimos así. O sea, con este operador le asignamos otro elemento más al arreglo, pero se lo decimos así. Le asignamos el 9, por ejemplo, y se agrega el 9. También nosotros tenemos métodos en los arreglos, o sea, nosotros podemos usar distintos métodos. Por ejemplo, si ponemos método y nos indica que podemos usar todos estos métodos en el arreglo. A ver, voy a limpiar esto y lo vamos a dejar así. Bueno, si nosotros quisiéramos acceder al primer elemento de nuestro arreglo por medio de un método, le decimos first y accedemos al primer elemento. O si quisiéramos acceder al último elemento de nuestro arreglo, le decimos last. Si lo escribimos bien, le decimos last. También nosotros podemos ordenar de forma ascendente nuestro arreglo. O sea, este arreglo actualmente está desordenado, pero si nosotros lo quisiéramos ordenar de forma ascendente, utilizamos el método sort y nos ordena de forma ascendente, o sea, de menor a mayor. Si nosotros quisiéramos ordenar este arreglo de forma descendente, podríamos utilizar el método sort y también el método reverse. Y nos dice de mayor a menor. Pero si vemos el A, vemos que estos métodos no afectan al arreglo. O sea, el arreglo sigue desordenado. Para que afecten al arreglo, tenemos que usar el signo de exclamación. O sea, sort con el signo de exclamación. Y esto es una convención de Ruby que nos indica que este método afecta al arreglo. O sea, si nosotros vemos el arreglo actualmente, está ordenado. También nosotros podemos ver el tamaño del arreglo. Por ejemplo, con len. Y vemos que el tamaño es 7. O sea, hay 7 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elementos. Y también podemos borrar el arreglo con el método clear. Y nos borra el arreglo. Si nosotros vemos el arreglo, nos borra el clear. O sea, clear nos borra el arreglo. Y también podemos consultar si el arreglo está vacío. Entonces usamos empty y nos devuelve true, ya que el arreglo sí está vacío. Si el arreglo conteniera elementos como anteriormente lo habíamos creado, podemos consultar el método empty de nuevo. Y nos dice false, porque el arreglo tiene elementos. Si nosotros quisiéramos añadir un elemento al final del arreglo,
utilizamos push. Por ejemplo, a.push y agregamos, por ejemplo, el 12 al final del arreglo. Como no se agrega. También, si nosotros quisiéramos agregar un elemento al principio del arreglo, utilizamos el método unchief. Entonces, a.unchief y le agregamos un 8, por ejemplo. Y ahí está. Si nosotros quisiéramos insertar un elemento a un arreglo, podemos usar el método insert. Por ejemplo, a.insert y le pasamos la posición. Por ejemplo, si quisiéramos que tuviera la posición 2, que está 0, 1, 2, y luego el valor que queremos insertar. Por ejemplo, el menos 66. No se ha insertado. ¿Por qué no se ha insertado? Porque me faltó poner una coma acá. Que los argumentos tienen que ir separados por comas. Entonces ahí sí se inserta. Como vemos, el 66 está en la segunda posición y el 8 quedó en una posición después. Si nosotros quisiéramos remover el primer elemento de un arreglo, podemos utilizar el método shift. Entonces nos devuelve 8 porque 8 era el primer elemento. Y si vemos el arreglo ahora, el arreglo no tiene el 8. Ahora, si nosotros quisiéramos remover el último elemento del arreglo, utilizamos el método pop. Y nos devuelve 12 porque se eliminó el 12. Si nosotros vemos, el arreglo ya no tiene el 12. También nosotros podemos eliminar un elemento a nuestra selección. Por ejemplo, si quisiéramos eliminar el menos 8, le indicamos acá menos 8 y eliminamos ese elemento. Y si vemos, consultamos el arreglo, ya no tiene el menos 8. También nosotros podemos crear arreglos de arreglo. Por ejemplo, si creamos otro arreglo a 2, y aquí tenemos un arreglo de arreglos. ¿Qué quiere decir un arreglo de arreglos? O sea, es un arreglo que contiene otros arreglos. O sea, contiene el arreglo 0 y contiene el arreglo 1. Es así como se lee. Si le damos enter, esto funciona. Ahora, si nosotros quisiéramos acceder al primer arreglo de nuestro arreglo, valga la redundancia, podemos decir a2 y le decimos 0. Y así accedemos al primer arreglo de nuestro arreglo. Si quisiéramos acceder al segundo elemento de nuestro arreglo, le decimos a1 y accedemos al segundo elemento. Como vemos, este era el segundo, este era el primero y este era el segundo elemento de nuestro arreglo. Ahora, si nosotros quisiéramos dejar el arreglo, este arreglo, el A2, de forma aplanada, o sea, en un solo arreglo, podemos utilizar el método flatten. Para eso utilizamos flatten y lo aplanamos, o sea, lo dejamos en una sola línea, el arreglo. Bueno, eso es todo por este video. Si quieren nos puedes seguir en Twitter como Código Elemental, o también seguirme a mí en Twitter como Gridcast, o también en Facebook como facebook.com/elementalcode. Si te gustó este video, dale like, o suscríbete, o comenta, etc. Nos vemos en un próximo video. Chao.